Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Open Class UNIR en la que vamos a hablar de comunicación empresarial. En el Máster Universitario en Comunicación e Identidad Corporativa hablamos de ideas, de claves, de elementos para conformar la estrategia de la comunicación de la empresa. Sin duda, toda una necesidad hoy en día. No hablamos ya de garantía de éxito, sino realmente de un requisito imprescindible. Nuestro invitado sabe mucho de ello, además tiene la virtud de que conjuga experiencia en medios de comunicación y en gabinetes de comunicación. Ahora, como director de Estudio de Comunicación España, firma de auténtica referencia en el campo de la comunicación corporativa, y es un placer que esté hoy con nosotros. Iñaki Torres, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jesús, muchas gracias. Pues cuando quieras, como siempre, los asistentes ya saben la dinámica de la sesión. En primer lugar, Iñaki nos expondrá cuáles son, a su juicio, las claves para realizar una comunicación empresarial de éxito, y dejaremos, como es habitual, unos minutos para que puedan realizar las preguntas que iremos recogiendo a través del chat y que en algunos casos los asistentes ya han formulado con carácter previo. Adelante, Iñaki. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, cuando Luis Aspiazu y Jesús me ofrecieron venir a dar esta Open Class, la verdad que para mí ha sido un paso más en mi carrera. Nunca había dado una clase en una universidad por internet, ¿no? Pero bueno, vamos allá, vamos a procurar que disfrutemos y a ver si somos capaces de que yo os transmita algo y sobre todo que vosotros aprendéis algo, ¿no? Cuando Estudio de Comunicación nos planteamos hacer el libro sobre el que vamos a trabajar, que como paso previo os digo, hoy tenemos 3 documentos de trabajo básicos, uno que es el libro en PDF, que está a vuestra disposición, otro que es esta presentación, que también, si no la tenéis, la tendréis al final de la clase a vuestra disposición, y una guía de lo que es el contenido del libro. Bueno, como os decía, cuando nosotros nos planteamos hacer un libro sobre lo que es la experiencia que tenemos en materia de comunicación empresarial, ¿vale? Coincidía con nuestro 33º aniversario. De ahí, en torno al número 33, nos salieron una serie de ideas. Fuimos recogiendo, aunque parezca mentira, la comunicación empresarial es una comunicación muy reciente en España, por supuesto en América Latina, pero para que nos hagamos una idea, los grandes gurús americanos no tienen 50 años de vida todavía, ¿eh? Nosotros tenemos 33, 34 ya, mejor dicho. Entonces, ¿por qué se monta este libro de 33 ideas para una comunicación empresarial de éxito? Coincidiendo con el 33 aniversario de la compañía, 33º, como os decía, decidimos planteárnoslo. El libro arranca con 33 ideas básicas que yo recomiendo, que son la auténtica guía de lo que debe ser el ejercicio de nuestra profesión. Es muy difícil en este mundo partir del número 1, que es la verdad os hará invencibles, pero yo, en mi experiencia profesional, os puedo decir tranquilamente que después de 18 años dedicado a este sector y después de otros 12 o 14 años en el mundo de los medios de comunicación, en mi referencia como asesor, la verdad me ha hecho invencible. Ser capaz de explicar mi verdad me ha hecho invencible. Invencible, digo, para mis clientes, no invencible para el mercado, ¿eh? 2, el receptor es el protagonista. Hay que tenerlo muy en cuenta. 3, no creer que porque no contemos nada no va a suceder. El silencio también comunica. 4, comunicar el mensaje una y otra vez. Los mensajes, veremos a lo largo de este ratito, veremos la importancia de la difusión del mensaje, de la coherencia del mensaje y de dar solamente un mensaje, aunque tengamos 17. Lo importante es un mensaje. 5, pensar aunque no tengas tiempo. Importantísimo pensar aunque no tengas tiempo. 6, escuchad para que os escuchen. Esto, los que llevamos más años dedicados al mundo de la comunicación empresarial, antes era una máxima que nadie cumplía. Hoy en día, por suerte, con las nuevas tecnologías de la información, la bidireccionalidad es algo que está completamente se ha vuelto más importante todavía, ¿no? 7, conocer la realidad para cambiarla. Nosotros siempre decimos
que podemos trabajar a partir de una percepción, de un análisis correcto de la realidad. Si la analizamos bien, la podremos cambiar. Octavo, prever lo imprevisible. Como máxima os diría que en nuestra compañía presumimos que cuando planificamos preferimos trabajar improvisando sobre el 10% que sobre el 20%. Por tanto, si somos capaces de prever el 90%, estaremos muy cerca de lograr el éxito que nuestro cliente nos encomienda, ¿no? Noveno, una empresa, una sola voz. Tener bien definido quién es la persona que tiene que hablar en una compañía, que tenga sobre todo credibilidad, que sea capaz de transmitir el mismo mensaje, para nosotros es importantísimo. Décimo, al hilo de una empresa, una sola voz, el líder lidera. Parece una cosa obvia, pero muchas veces hay muchos problemas en las compañías con la ausencia de liderazgo. Un décimo, expon una idea. Si es buena, mejor, pero por favor, solo una. Duodécimo, ensaye para cantar. Siempre decimos que nadie duda que Pavarotti era un grandísimo tenor, pero Pavarotti, que debió cantar 200 veces cada una de sus magníficas obras, venía y cuando se presentaba en un escenario, el día anterior ensayaba. En nuestro caso, esto tiene una relación muy clara hacia todo lo que es aquello relacionado con los media training o la formación de portavoces, ¿no? 13º, la buena reputación se trabaja. No hay buena reputación si alguien no trabaja sobre su propia imagen. 14º, algo que parece un poco de perogrullo, pero que muchas veces se olvidan las compañías, que es que el periodista busca noticias. 15º, los políticos también tienen oídos. Los políticos son los representantes de la sociedad y como tal sociedad necesitan percibir los mensajes. 16º, hacerlo bien para quedar bien. 17º, cada uno en su sitio. Nosotros somos gente que comunicamos, el periodista ocupa su lugar y el lugar del periodista es informar. 18º, el consumidor no solo consume. 19º, la publicidad hecha a medida. Hoy en día, por suerte, aquellas campañas masivas que se hacían en las que se tenían que invertir enormes cantidades de dinero para llegar a no se sabía qué público, eso por suerte ha desaparecido, como digo, a la hora de planificar. Hoy en día los departamentos de comunicación tienen un reto mucho más importante. Este reto está basado en que tienen que de verdad que llegar a su público target, a su público diana, pero la verdad es que también se ha dicha, hoy en día hay muchos suficientes materiales, suficientes formas de conocer quién es tu público, ¿no? 20º, la diferencia sigue estando en la creatividad, ¿no? En cómo seas capaz de pensar, cómo seas capaz de conocer y cómo seas capaz de, a través de un buen estudio, planificar correctamente. 21º, patrocinar no solo lo que nos gusta. Un error muy habitual que se comete en nuestro mundo es que planificamos y patrocinamos en función de los gustos del presidente o consejero delegado de la compañía de turno. Normalmente esto suele ser un fracaso. Nosotros tenemos una experiencia maravillosa con una pequeña caja de ahorros que había en el norte de España, que esta caja de ahorros recibimos un mandato del primer ejecutivo que nos decía, por favor, organizarme el tema de patrocinio y mecenazgo. En ese momento la entidad se dedicaba 24 millones de euros a labores de patrocinio y se dio cuenta, mediante unas encuestas que hicimos, que a sus clientes no les importaba nada que patrocinaban. Entonces había una gran desconexión entre la permeabilidad que tenía en el territorio la caja de ahorros, un banco con una serie de características, son las cajas de ahorros para quien no lo sepa, y tenía una gran diferencia entre lo que ellos pensaban y lo que la sociedad, sus públicos, estaban dispuestos a comprar. Cambiamos por completo el posicionamiento de la entidad. Había un problema económico de fondo porque eran compromisos de patrocinio multianuales con permanencias de 4 o 5 años y aquello, preguntándole a sus públicos, preguntándole a sus clientes, dio lugar a una de las campañas más exitosas que se recuerda en el sistema financiero español, que es Tú eliges, tú decides. La entidad se llamaba Caja Navarra, después Banca Cívica, hoy integrada en el grupo La Caixa.
Y fundamentalmente se trataba de que el cliente de la caja decidiese a qué quería dedicar el dinero, el beneficio que generaba su relación con la caja. Fue muy interesante, acabamos haciendo más de 250 proyectos y, para que os hagáis una idea, el patrocinio principal que tenía la entidad era la restauración de la Catedral de Tudela, cuando a ningún cliente le importaba la Catedral de Tudela. Pensaban que la Catedral de Tudela era una cuestión correspondiente a las autoridades eclesiásticas y los clientes lo que querían era que les hiciesen cosas relacionadas con la salud, con su, etcétera, etcétera, etcétera. Acercamos muchísimo al cliente a la institución estuvo feliz, acabó fusionándose en la Caixa, pero acabó siendo una grandísima operación. Una demostración de que el director general de aquella entidad no patrocinaba lo que a él le gustaba, sino que patrocinaba lo que le demandaban sus clientes, ¿no? 22º, hazlo pero que se sepa. Es decir, no hagas las cosas para que no se sepan, ¿eh? Es un mal muy endémico el hacer las cosas aunque sea bien, pero que no se sepan. 23º, para nosotros muy relevante, cada crisis genera una oportunidad. En la compañía en la que yo trabajo somos firmes convencidos de que cada crisis genera una oportunidad y no dejamos pasarla. Llevado otra vez al mundo eclesiástico sería ahogar el mal en abundancia de bienes. Nos gusta generar oportunidades a partir de una situación conflictiva. 24º, buscar lo imposible, lo irreal solamente conduce a la melancolía. No trabajamos cómodo con ello, ¿vale? 25º, después de la tempestad siempre llega la calma. Nunca llovió que no escampara, es otra versión, ¿vale? Si te juzgan, defiéndete. Esto está muy de moda, sobre todo en España últimamente, con la cantidad de profusión de casos que hay sobre materias de corrupción. La gente tiende a no hablar, asume su pena del telediario que se llama, y desde nuestro punto de vista es un error. Nunca mejor dicho, el 27º, en materia online también comunicación, es decir, estamos en un sitio en el que, y en un momento en el que la comunicación, como veremos ahora, ha cambiado muchísimo la gestión de la comunicación a lo largo de los años, pero también en el mundo online, sobre todo comunicación, y en el mundo online especialmente comunicación nunca más importante que la comunicación bidireccional, es decir, estar dispuestos no solamente a emitir, sino a escuchar y a responder, ¿vale? En materia de redes sociales, nosotros como compañía opinamos que se debe saltar con red, es decir, redes sociales sí, cuidado, ¿vale? 29º, aplica más al mundo más financiero, que es se compra lo que se conoce, pero solo se invierte en lo que se confía, es decir, la importancia de una buena reputación. 30º, en materia de comunicación interna, pensamos que los empleados son los mejores portavoces, es decir, una compañía con un líder que lidera y comunica bien es una magnífica compañía. Si aún encima este líder de liderar y comunicar bien hace una buena comunicación en cascada, hace una buena política de comunicación interna, cuando sus 25, 30.000, 50.000, 100.000 empleados por el mundo adelante reciben bien los mensajes, cuando ellos lo comunican, la mancha de aceite se extiende maravillosamente bien. 31ª, a nosotros nos encanta todo lo relacionado con el diálogo y el diálogo con la plantilla. Nosotros hicimos un trabajo en el año 2003, creo recordar, para el Banco Santander, que el objetivo era convertir el banco en uno de los 10 mejores bancos del mundo, y como anécdota siempre cuento que un empleado de Venezuela fue el que tuvo la feliz idea de la corbata roja que después ha hecho famoso el Banco Santander. Era un empleado de un rango muy bajo en la estructura del banco, de un banco que estaba en serios problemas en ese momento. Se le ocurrió la corbata roja y años después el presidente las seguía paseando por todo el mundo adelante y se convirtió en algo muy característico del banco. Fue producto del diálogo con la plantilla. 32º, la comunicación es una responsabilidad de todos. A nosotros nos gusta mucho como compañía que la comunicación esté colocada al nivel oportuno que en las estructuras empresariales. Desde que yo he llegado a esta compañía, incluso antes,
Y una de las personas que me acompaña aquí es uno de los grandísimos expertos españoles en materia de planificación corporativa. La comunicación tiene que estar al máximo nivel en las compañías, y cuando eso sucede, las compañías tienen mejor reputación, por algo será. Y por último, ganar quien llega al corazón, ¿no? El que gana siempre es aquel que te llega al corazón, ¿vale? Entonces, bajo estos 33 principios, que son los que, volvemos al número 33, los que nos llevan a la compañía, ¿vale? Escribimos el libro, y el libro tiene a partir de ahí no sé cuántos artículos, pero unos cuantos. Os puedo asegurar que el que se los lea va a tener una buena visión de lo que es el mundo de la comunicación empresarial. Es un libro escrito por todo el equipo profesional de estudio de comunicación, bueno, no por todo, por digamos, un equipo seleccionado, todo el equipo de España, todo el equipo directivo de España, está la directora general de Portugal, está el presidente y vicepresidente de México, está la directora general de Argentina y está el vicepresidente que tenemos en Chile, acompañados del resto del equipo profesional que hemos tenido a bien participar, ¿no? Es un libro del que os puedo contar y el que estoy a vuestra disposición. Creo que Jesús, si para el que lo quiera, mi dirección de correo electrónico es itorres@estudiodecomunicacion.com. Me podéis localizar también a través de la página web de mi despacho. Yo estaré encantado de una vez concluida la clase, si queréis, ahí me someto a vuestro bombardeo y misericordia de preguntas, ¿eh? Bueno, os decía que la comunicación empresarial es una actividad relativamente reciente. Como os decía, también es una actividad que en el mercado anglosajón, que es el mercado más avanzado del mundo, no tiene 50 años de actividad, pero lo cierto es que es una actividad que crece a un ritmo acelerado en las sociedades más avanzadas. ¿Por qué? Porque cada día incorporamos conceptos al mundo de la comunicación empresarial, tales como reputación corporativa, tales como responsabilidad social corporativa, que en el fondo no dejan de ser más allá que la gestión del prestigio o gestión de los intangibles. La importancia es creciente. Solamente basta deciros que un periodista llegó por primera vez hace 10 años a la cúpula de Disney. Desde entonces, se llama Michael Eisner. Desde entonces, realmente la importancia de la función ha ido ganando escalones en las estructuras de las compañías hasta extremos insospechados. Ya no hay una gran compañía en el mundo que se precie de ser una gran compañía si no tiene un buen director general de comunicación, managing director, executive vice president, como queramos llamarle en cada una de las funciones, en cada uno de los países en los que operamos, pero bueno, fundamentalmente alguien experto en la materia al más alto nivel, ¿no? En la comunicación hay muchas cosas inmutables y a mí me gusta trabajar siempre sobre esta diapositiva que veis ahora, cosas que por mucho que nos pongamos no ha cambiado, ¿no? De un lado tenemos el emisor, del otro lado el receptor, por un lado fluye el canal y por el otro el mensaje. Esto al final es la reducción teórica del mundo de la comunicación, es un punto de partida necesario para poder desarrollar cualquier política de comunicación. Conviene tenerlo muy clarito, porque si tienes clara esta estructura, que es de las cosas teóricas más interesantes que nos enseñan a través de los 5 años de licenciatura en mi época, hoy 4 años, que es de lo que más vale en la licenciatura, como digo, a partir de aquí podemos arrancar y desarrollar modelos teóricos ciertamente interesantes, ¿no? Estamos en un mundo en constante cambio, un mundo que hasta hace bien pocos años teníamos diferentes públicos o stakeholders, depende como cada uno como lo quiera llamar, medios de comunicación, administraciones, analistas, reguladores, empleados, grupos de interés, clientes, proveedores, opinión pública, blogueros y foreros, medios. Bueno, estos son, por hacer una rosa a los vientos, son más o menos unos 12 públicos que tenemos, pero evidentemente cada sociedad, cada compañía es un mundo y aparte. Perdón. Y los grupos es lo que hay que definir, ¿no? Pero es un mundo que, si bien hasta hace pocos años funcionaban de una manera casi autónoma, hoy nos encontramos que el cambio constante en el que vivimos hace que todo se interrelacione, ¿eh? Esta interrelación nos lleva claramente a la necesidad de planificar, ¿vale? En nuestro mundo
siempre trabajamos sobre una base que es, como no planifiquemos, estamos perdidos, porque esta maraña de intereses que se cruzan entre empleados y clientes, entre empleados y proveedores, o entre empleados y analistas, que no tenemos muy claro por qué se va a mezclar un empleado y un analista, la realidad es que se acaba mezclando. Si volvemos a las 2 páginas para atrás, eso del emisor, canal, mensaje y receptor, pues vamos viendo que adquiere más importancia, ¿no? La realidad es que en el mundo del discurso, tanto en la comunicación interna como en la externa, vemos que los públicos, en cuanto bajamos al detalle, tenemos alta dirección, colegas de otros centros, superior directo, colegas locales, compañeros del departamento, que nos creemos que todo el mundo lo sabe, pero la realidad es que la interrelación te lleva a que no lo sepan. Lo cierto es que o nos relacionamos o estamos perdidos, ¿eh? Pero en todo esto el hombre sigue siendo la medida y el centro de todas las cosas, ¿no? Para nosotros trabajamos siempre como eje básico la actuación del ser humano, ¿vale? Intentamos responder a las necesidades del ser humano. Es lo que pretendemos. En todo un mundo, pues como os podéis imaginar, aquí pongo algunas de las cosas que hacemos en nuestra compañía. Por estos días, como os decía al principio, por desgracia hacemos demasiada crisis de comunicación, pero temas de neuromarketing, temas de branding, de clima, por escaparme un poquito, digo todo esto por escaparme un poquito lo que es lo tradicional del mundo, las relaciones con los medios, que es quizá donde más evolucionado esté, tanto en España como en otros países, donde me imagino que todos vosotros ejercéis vuestra actividad. Esto se ha vuelto muy complicado, se ha vuelto, por ejemplo, tenemos ya equipos con litigations, que parecemos un despacho de abogados, equipos especializados en M&A. Pues bueno, esto no era normal, no es normal en una compañía de comunicación, pero todo eso lo hacemos. Y bueno, lo que pretendemos en el libro fundamentalmente es trasladar nuestros 33 años de experiencia, nuestros trabajos para más de 2.500 clientes en una serie de 120 artículos. Los capítulos, para ir acotándolos, que es otro de los documentos que tenéis, pero aquí he hecho un resumen, en cuestión de consultoría estratégica, la comunicación al servicio de la gestión, en formación de portavoces el papel del líder, reputación e imagen pública en materia de responsabilidad social corporativa, empresa y medios de comunicación, una relación crucial. Aquí hicimos por primera vez un estudio de relaciones con la prensa, que os lo puedo enviar también porque será interesante, que es un estudio que hemos evolucionado. Os puedo mandar toda la documentación que tengamos para que la pongas a disposición, Jesús, si te parece bien. La empresa y sus públicos institucionales, relaciones públicas y materia institucional, lo que no se ve no existe en materia de publicidad y patrocinio, comunicar las malas noticias en cuestión de crisis. Litigar es comunicar, litigations, que insisto, que está tan de moda todo en el entorno latino. Comunicar en la red, en materia de comunicación online. Comunicación con los mercados, comunicación financiera, los públicos internos, mejores portavoces. En materia de interna, pues bueno, todo esto nos lleva a las 33 ideas que os expresaba antes, que es lo que teníamos, ¿no? Todo esto son artículos publicados en medios de comunicación de toda España y Latinoamérica. Los principales medios de comunicación han recogido nuestras opiniones y el libro es producto de todas estas reflexiones de esta gente que veis en la foto en estos momentos. A partir de aquí me pongo a vuestra disposición, si os parece bien, para responder a todas las preguntas que queráis del libro o fuera del libro. Que alguna de ellas, muchas gracias Iñaki, ya han llegado, a ver si se animan. A veces los participantes activos están más tímidos, otras veces más espontáneos, pero sí que nos las han hecho llegar ya conjuntamente con su inscripción a la charla, en la que, entre otras cosas, y de todo lo que has dicho, yo me quedo con la idea de la paradoja que es, no sé si estás de acuerdo, que en este mundo de la comunicación corporativa, empresarial y de la comunicación en general, podríamos decir, es un mundo en un cambio constante, pero en el que muchas cosas no cambian. Y sí, hay lo básico no cambia. Siendo, ¿no? Lo básico no. Hay reglas muy básicas que siguen siendo verdades inmutables, ¿no? O sea, nosotros como experiencia profesional, cuando nos hemos alejado un poquito de la verdad,
pues hemos tenido bastantes problemas para la gestión. Por ejemplo, y parece que es natural decir hay que gestionar la verdad, pues que la verdad no se puede saber. ¿Por qué no se va a saber? Si es que al final la verdad es lo que mantiene el prestigio o tumba las compañías, ¿no? Estoy recordando ahora, por ejemplo, el caso de la auditora entonces más prestigiosa del mundo, Arthur Andersen, que una mala gestión de su reputación la tumbó en 24 horas. O sea, que son casos porque simplemente quiso mentir durante 24 horas. Cuando quisieron rectificar, habían tenido que vender la compañía, no se habían enterado, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos preguntan ya también por el libro, por supuesto, que lo vamos a poner a disposición a través de todos los medios y todos los canales. Y Marta, en el caso del punto, si te juzgan, defiéndete, no depende, pregunta Marta, de quién te juzga y por qué. En ocasiones no es mejor aplicar la máxima, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Por partes. Por partes. Bueno, vamos a ver. En el caso del punto, si te juzgan, defiéndete, no depende de quién te juzga y por qué. A priorismos que conviene señalar. Todos tenemos unos intereses, incluso aunque sean neutrales, pero todo el mundo tiene unos intereses. Cuando te están juzgando, yo aplico el silencio no es rentable. Y si el silencio no es rentable, ya sé que hay gente que me va a juzgar con más benevolencia y gente que me va a juzgar más duro. Incluso me puedo plantear el porqué, pero o hago llegar mi versión o fundamentalmente lo que estoy es perdido. Porque tu versión no llega, y si no llega tu versión, tú eres culpable. Y en estos momentos, en un momento en el que la imagen tiene tanto peso en la sociedad, que tu versión no llegue, no es tan fácil decir eso de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Cuando te has pasado, pues lo que te encuentras es que ya no hay imagen que reconstruir, ¿no? Está destrozada. Vuelvo al caso que contaba de Arthur Andersen. No quiero hablar de personas, en este tema me cuesta mucho hablar de personas. Yo no tengo experiencia en comunicación política, pero me siento bastante cómodo hablando de ello. Para los españoles, no sé si alguien sigue los medios de comunicación en España, pero en estos momentos en España una persona con su imagen destrozada es Ignacio González. No se ha escuchado su versión, pero estoy seguro que una tendrá. Válida o no válida, pero una tendrá, ¿no? Solamente el efecto de haber comunicado, pues seguro que hubiese compensado un poquito esa agresividad con la que se le ha tratado. Que seguramente se ajusta, no la juzgo, simplemente digo como hecho objetivo que si Ignacio González le hubiese trasladado su versión a los medios de comunicación, seguramente el partido no estaba perdiendo 10-0 y le hubiese perdido 8-2. Pues bueno, ya había metido 2 goles. Hablando precisamente de comunicación política, por ahí va la siguiente pregunta en directo de Itziar. Sí. ¿En qué medida estas 3 claves son también válidas, trasladables a ese ámbito, el de la comunicación política? Bueno, creo que acabo de responder. Sí. No soy un experto en comunicación política, pero hay algunas de estas ideas que evidentemente son trasladables, ¿no? El mundo de la comunicación política yo creo que tiene un problema serio de gestión. Los políticos, frente a lo que es el mundo empresarial, que yo creo que es un mundo mucho más serio, trabajan con el corazón, que es un problema para gestionar, porque el corazón cada uno tengamos el nuestro, aunque pensemos que somos hermanos. Y por otro lado, los políticos tienen un problema de discurso, desde mi punto de vista, y es que digan lo que digan, siempre tienen multitud de medios de comunicación que les rodean, por tanto se creen que no es necesario elaborar el discurso. Yo soy una persona a la que le gusta más trabajar sobre la elaboración del discurso que no sobre la improvisación, y parece que los políticos del entorno en el que nos desenvolvemos es gente con necesidad de hablar permanentemente a los medios, ¿no? Yo no creo que sea me gusta más el modelo anglosajón, un modelo mucho más sobrio, un modelo en el que hay menos agenda política y hay más trabajo por la ciudadanía, ¿no? Pero es una cuestión, una reflexión personal, no es un posicionamiento político, ¿eh? María del Carmen García pregunta por el ámbito, es una pregunta que sale mucho en las distintas asignaturas del máster también, ¿no? Nos preguntan, ¿hay diferencia aquí entre las grandes empresas y las pymes? ¿Hasta qué punto las pymes están preparadas para tener departamentos de comunicación? ¿Aún hay desconocimiento en las pequeñas empresas en este ámbito o está avanzando, evolucionando? Vamos a ver, como dice uno de los capítulos, o sea, se comunica siempre, las empresas comunican quieran o no, esto es básico. Ahora, ¿consideras que las pymes están preparadas para tener departamentos de comunicación? Sí, claro. También hay que continuar. Cada uno necesita lo que necesita. No es lo mismo una compañía que está lanzándose que una compañía que ya tiene 500 empleados o 2.000 empleados. No nos olvidemos que el concepto pyme es un concepto relativo.
Evidentemente hay desconocimiento en las pequeñas empresas y sobre todo lo que hay es falta de presupuesto. Las pequeñas compañías, su primer objetivo es desarrollar su negocio y hasta que la comunicación les preocupa pues tardan un tiempo, ¿no? Pero sí, creo que están preparadas, creo que lo debían tener, creo que es necesario. Ahora también creo que la comunicación no hace milagros para las compañías. Hay compañías que por contra se pasan en el modelo de comunicación, se creen que todo lo que tienen que hacer es comunicar y bueno, tampoco estoy muy seguro que esa sea una receta válida. Sandra nos pregunta por el ámbito concreto de América Latina. A su juicio, aún no se considera allí tanto, ¿no?, la importancia del comunicador y a veces se prescinde de esta figura. No sé, en primer lugar, Iñaki, si estás de acuerdo con esa apreciación y en tal caso, en caso afirmativo, Sandra nos pregunta por las posibles causas de este fenómeno. Bueno, vamos a ver, por partes. Yo llegué a trabajar a Argentina en el año 2000, en enero del 2000. Y en esa época fundé el despacho que tenemos en Buenos Aires. Es decir, llevo metido en América Latina desde el año 2000. Estos son 17 años ya. Yo sí creo que en América Latina se le da importancia al papel del comunicador. Es más, creo que hay excelentes comunicadores. También creo que en materia de comunicación corporativa las corporaciones latinoamericanas son corporaciones que están un poco más atrasadas. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver bastante con lo que es la influencia de los mercados de capitales y con la comunicación más vinculada al mundo financiero. Es decir, que si la compañía es de uno, el mercado corporativo es un mercado más estrecho, ¿no? La realidad es que los mercados de valores latinoamericanos no son mercados relevantes. El índice Merval argentino negocia muy poco dinero al día. Hay días que no abre, Bovespa lo mismo, Mexder lo mismo. América Latina, su estructura, la estructura de comunicación corporativa no ha llegado tanto como está en economías más avanzadas. Pero sí creo que en América Latina se hace una magnífica comunicación de producto fantástica, desde luego mucho mejor que en España, y sí creo que hay unos profesionales excepcionales. Como os decía antes, quien está conmigo aquí hoy vino conmigo a Argentina hace 17 años y yo creo que los dos tenemos una impresión magnífica de lo que son los profesionales argentinos. En mi caso concreto, que yo después he tenido una experiencia en más sitios: Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Nicaragua, estoy recordando... Ecuador, por casualidad, porque Sandra apunta... Ecuador, ella preguntaba por Ecuador. Ecuador, sí, correcto. Tengo una magnífica referencia a Ecuador. Bueno, no tengo ningún... A ver, en Ecuador ella marca diferencias en Ecuador entre las compañías multinacionales, donde ella observa que sí se trabaja este aspecto, y por el contrario, las compañías locales o de menor tamaño, pues a un salto cualitativo, vaya. Suele tener que ver bastante con el tema de la propiedad. Es decir, la imagen, si lo analizamos un poquito, todo lo que son los temas de la imagen en las grandes empresas multinacionales, como tú dices, Sandra, las grandes compañías multinacionales, yo recuerdo en el año 2000, Budweiser, que es una compañía cervecera americana, Budweiser patrocinaba un evento tan light como el Mundial de Golf en Buenos Aires. Bueno, pobre del ejecutivo de Budweiser que no transmitiese correctamente los mensajes de Budweiser a nivel mundial. Es decir, sí, las grandes compañías multinacionales se fijan mucho en todo lo que es el concepto de creación del mensaje, definición y estrategia de aplicación, y es cierto que las corporaciones locales son corporaciones que tienden a despreciar esa importancia. Todo esto tiene que ver, insisto, con la estructura de la propiedad de las compañías. En la estructura de la propiedad de las compañías, si no son compañías cotizadas en los mercados, si no tienen accionistas relevantes, si no tienen accionistas que presionen, si son compañías propiedad de una persona, la gestión de la comunicación suele tener más que ver con los intereses de la persona que no con las necesidades del mercado. Sí, es un paso que hay que dar, pero bueno, sí. Hay que darlo, sí.
Itziar vuelve al ámbito de la comunicación política y aplica pues, una de las 33 claves, la de comunicar desde el corazón. En su pregunta pues, nos cuenta que se nota también cierta experiencia, ¿no?, o conocimiento de ese ámbito, que quizá peque de ser una comunicación demasiado institucional, entiéndase por ella, creo deducir por la pregunta, demasiado seria, y en la que lo emocional y el factor del sentimiento, el corazón, apenas está presente en la comunicación política. No sé si estás de acuerdo. Bueno, insisto, no soy un especialista en comunicación política y por tanto juzgo a partir de opiniones estrictamente personales, no del trabajo que hayamos desarrollado como compañía, ¿vale? Donde creo que te estás metiendo, Itziar, es en toda la situación política que nos azota, ¿no? Sí creo que el mensaje se ha constreñido hasta límites insospechados, y sí creo que el lenguaje el mensaje está muy reglado, ¿no? Eso pierde frescura, pero bueno, eso forma parte de un análisis de un contexto más amplio, que la verdad que estoy encantado de tener una discusión contigo al respecto, pero sí, estoy de acuerdo, esto genera el descontento ciudadano, bla, 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 o sea, la espiral es infinita, la espiral sobre la materia de la comunicación en política. Yo me gusta mucho compararme siempre que trabajo con el mundo anglosajón y ver cómo trabajan ellos y cómo trabajamos nosotros. Y en política, otra vez más, nos encontramos con que el senador o el diputado de un país, me da lo mismo Inglaterra, me da lo mismo Estados Unidos, tienen un territorio al que atender, ese territorio al que atienden defiende sus intereses. Normalmente en un caso como el nuestro, como el español, es unas listas cerradas, las listas cerradas se empobrecen. O sea, si empezamos el análisis desde ahí, pues nos encontramos con que lo menos importante seguramente sea el lenguaje muy institucional, que como tú bien remarcas, es verdad, es así. Entonces, ¿cómo comunicamos desde el corazón? Pues cada uno lo haremos con nuestro estilo, ¿no? Seguro que tú y yo, si nos ponemos a comunicar lo mismo, decimos cosas diferentes, pues cada uno lo interioriza como propio de una forma diferente, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a retomar el hilo, porque al final esta es una sesión vinculada a la comunicación corporativa, aunque obviamente la comunicación empresarial corporativa pues mantiene estrechos vínculos en sus estrategias, en sus herramientas, en sus estructuras, y es inevitable esa sinergia. Pero preguntas que hemos recibido antes, a priori, previamente a la sesión, y que sí que están directamente vinculadas. Por ejemplo, en un plan estratégico, Iñaki, de comunicación, ¿cuál es la parte más importante? ¿Qué es lo que no puede faltar de ninguna manera? ¿Cuál sería el elemento esencial? Para mí, el rigor en el análisis. Es decir, cualquier plan de comunicación tiene que partir de un análisis de la situación excepcional. Ese análisis de la situación excepcional es lo que te va a permitir poder planificar. Pero si tú no lo has analizado bien, desde mi punto de vista, estamos perdidos. Si no analizamos bien, no vamos a poder definir bien los mensajes, no vamos a poder definir bien la estrategia, no vamos a poder definir bien las acciones. Y por tanto el plan de comunicación es un plan que va a ser pobre. A cambio, si tú planificas bien, volvemos a una de las, no me acuerdo cuál es el número, pero si planificamos, resolvemos más del 90% de los problemas en la propia planificación. ¿Esto cómo se planifica? Pues primero hay que conocer, como os decía. Para conocer, ¿qué hay que hacer? Lo primero, investigar. La investigación mediante entrevistas, a nosotros como más nos gusta es mediante entrevistas personales con los públicos que realmente queremos atacar. Si queremos atacar a clientes, preguntémosle a los clientes qué es lo que opinan, si queremos al público, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queremos saber cuál es nuestra opinión entre los medios de comunicación, hagamos una encuesta entre todos los periodistas, que somos unos cuantos, y nos saldrá una foto mejor que nuestra percepción de la compañía. ¿Y qué importancia tiene en ese proceso la percepción interna? Es decir, entrevistas también a los propios trabajadores, a los públicos internos, por llamarlo de alguna manera, que además se desarrollan luego como otro concepto muy de moda, el del embajador de marca. Bueno, para mí fundamentalmente importancia toda. Creo que tiene mucho mérito en una sociedad como la latina preguntar al entorno interno qué es lo que opinan sobre algo. Por eso me parece relevante aquel trabajo del 2003 del Santander, en el que se preguntó a los 100.000 y respondieron 2.500, porque es muy difícil que una cultura como la latina, el empleado, trabajador, colaborador, como le llame cada compañía, los profesionales expongan sus ideas, expongan sus opiniones, y yo creo que es básico que lo hagan, y es básico que lo hagan porque
quien mejor conoce las compañías son los propios empleados. Entonces son los que pueden detectar mejor que nadie cuáles son las carencias, cuáles son las virtudes, y son los que nos pueden ayudar a resolver los problemas, ¿no? Generar los problemas, convertir las amenazas en oportunidades, ¿no? Ese famoso análisis DAFO, pues sí, nosotros creemos básico la pregunta al público interno. De hecho, hoy no, pero durante muchos años estuvo muy de moda la auditoría de comunicación interna, es decir, hacer la radiografía hacia adentro para proyectarla después, ¿no? Hablamos del proceso previo al plan estratégico, y qué pasa con el proceso posterior, es decir, que en realidad forma parte del propio plan, la evaluación. ¿Cómo se realiza? Esto es algo que es una pregunta recurrente en todas estas sesiones, que a los alumnos del máster interesados en general en la comunicación empresarial les interesa sobremanera. ¿Cuáles son los mejores mecanismos para medir hasta qué punto esos intangibles, que en gran medida conforman el plan, han sido efectivos? Vale. Para poder planificar hay una cuestión básica, y es que hay que preguntar, ¿vale? Cuando tú preguntas, lo que obtienes es un punto de partida excepcional. Del análisis de la información, del correcto análisis de la información, obtienes un punto de partida excepcional. Si has planificado bien, cuando terminas el trabajo, vuelves a hacer la misma pregunta, ves la evolución, ¿vale? O sea, el propio trabajo previo, haces el espejo final y se ve la evolución. A nosotros nos gusta mucho aplicar el control final del proceso, ¿no? O sea, confirmar la prueba del 9, ¿no? Es decir, que he trabajado con todos los públicos afectados, que he trabajado con todas las acciones debidas, que la compañía ha resuelto el problema para el que he sido contratado. Nos gusta mucho chequear al final que lo que predijimos en su día sucedió, ¿no? Sí, la pregunta. Volver a preguntar. No te canses de preguntar, ¿no? Planificación integral desde el principio, ¿no? Sí. De todo el proceso. Bueno, vamos con la última cuestión que habíamos recogido también previamente. A los alumnos, no solo de esta universidad, aunque nos movamos en ese ámbito, pues les interesa mucho las consecuencias del nuevo entorno online, de las tecnologías de la información, de las redes sociales. Ahí, pues por ejemplo, en el ámbito de vías, canales para recoger datos, comunicación personal, les inquieta mucho el riesgo que puede ser para nuestra reputación el invadir la privacidad, por ejemplo, de nuestros trabajadores. Es decir, cómo establecer ahí el equilibrio, que es un poco la pregunta que subyace es: ¿nos volcamos toda la estrategia e incluso toda nuestra herramienta para medir, por ejemplo, todos estos resultados en el ámbito online? Tenemos que ¿existe la suficiente reflexión previa sobre lo que implica trabajar en el entorno online? ¿Estamos descuidando también la estrategia offline? Este es un debate también que daría para otra sesión, sin duda, pero bueno, te pedimos un esfuerzo de síntesis, vaya. Vamos a ver, a nosotros nos gusta hacer acciones innovadoras, ¿no? Entonces la innovación te lleva evidentemente a cometer errores, ¿vale? Está asociado. 2, nos gusta la gestión y la planificación desde el punto de vista del sentido común, que suele ser, como bien dice el dicho, el menos común de los sentidos, pero necesario, ¿no? De la conjunción de ambos nos llega una buena planificación. Y yo soy un firme convencido de que el correcto uso de los canales que tenemos hoy en día a nuestra disposición simplemente lo que hacen es hacernos la vida mucho más fácil. Pongo ejemplos. Antes se hacía una revista, nosotros hemos hecho revistas de comunicación interna para instituciones financieras presentes en 30 y tantos países, y desde el día que se imprimía la revista hasta el día que llegaba al último país pasaban a lo mejor 2 o 3 meses, con lo cual el número había perdido vigencia y no estábamos trabajando. Bueno, hoy en día, por suerte, con los nuevos canales es una demostración muy clara. En el mismo minuto, a la misma hora, en el mismo plano horario, si quieres, hasta ya es posible encontrar trabajadores en todo el mundo, que hay una hora que marca Singapur, que es la hora en la que todo el mundo está despierto en todo el planeta, pues hasta esa hora es posible comunicar todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí que creo que el entorno online es un entorno que presenta fantásticas oportunidades. Las nuevas tecnologías en general presentan fantásticas oportunidades. Las redes sociales creo que son un correcto uso, es muy necesario, y yo soy un firme defensor de ellas. Ahora bien, también os digo que los riesgos hay que conocerlos, es decir, como también hay que conocer los riesgos de lo que es moverte en el entorno offline. Tú eres una persona que haces una declaración extemporánea en el mundo offline y tienes un problema, pues esto lo mismo nos pasa en el mundo online, ¿no? Ahora, también os digo, por ejemplo, que
algo alejado de lo que es el mundo de la comunicación empresarial, como puede ser la Policía Nacional en España. Tenía un Twitter que tuvo 14 millones de seguidores en muy poco tiempo, simplemente con una correcta gestión de las redes. Es decir, creo que hay entornos maravillosos, creo que es una buena práctica profesional, una buena praxis profesional, creo que es muy necesaria, y simplemente tener el ansia de aprender, ¿no? Creo que es. Pues aunque habíamos dicho la última, como hemos recogido una interesante, esta sí que va a ser ya la última, el resto pues se las hacemos llegar a posteriori, por ejemplo a través del correo. Sandra, porque es interesante, hablabas de ese trabajo de diagnóstico previo, entrevistando a los empleados, cómo obtener la sinceridad, cómo saber que son sinceros en sus respuestas. Vamos a ver, a priorísticamente es muy difícil, ¿vale?, garantizarla. Ahí está en juego la credibilidad del líder, ¿vale? Nosotros hemos trabajado, cuando trabajamos con el mundo interno, ¿cómo tenemos la sinceridad en las encuestas? Primero, la credibilidad de la compañía es que hago las encuestas confidencialmente. Yo pregunto a la persona. Nunca juzgo quién es lo que me dice, sino juzgo la capacidad de la persona para emitir opinión, ¿vale? Ahí está mi nombre. No puedo hacer más, ¿vale? Sí puedo garantizar al empleado, no tomamos muestras no grabamos las conversaciones, son exclusivamente, tomamos letra. No me importa tampoco conocer la identidad, sí que me importa que sea representativo, ¿vale? Pero también os digo, para romper una lanza en favor de los dirigentes, que cada vez más los directivos, los primeros directivos de las compañías, es gente que respeta más las cuestiones de credibilidad, las cuestiones de confidencialidad. Le preocupa mucho más, una vez que el líder decide preguntar, en cuanto se produce eso, el líder no le importa quién dice las cosas. Sí que le suelen preocupar siempre los mandos intermedios. Con garantizar que esos mandos intermedios no tienen acceso a la información, asunto resuelto. Y es muy fácil hoy en día garantizar una correcta gestión de la información, ¿no? Es muy fácil. Muy bien, pues aquí sí que lo vamos a dejar. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, muy reveladora, que ha abierto muchas puertas, pero también muchas preguntas, seguro, porque como hemos comentado a lo largo de la sesión, la comunicación empresarial es hoy un ámbito en constante evolución y constante cambio. Muchísimas gracias, Iñaki, por compartir estos minutos con nosotros y por compartir también todas estas reflexiones y todas estas claves. Muchas gracias a todos vosotros. Nosotros nos despedimos hasta una nueva sesión aquí en Open Class Unit.